fecundación, pero no hay viabilidad. ¿Cómo fue? A ver. O sea, hay, pero no se implanta. Hay fecundación, pero no existe viabilidad. Ya, correcto. En la infertilidad existe fecundación, pero no existe viabilidad, ¿no es cierto? No llega a ser un embarazo fértil. ¿Y qué es esterilidad? No existe fecundación, por lo tanto no existe el embarazo. ¿Ya? Además vamos a ir sumando algunos nuevos conceptos. Para la OMS, la infertilidad es un tema de salud pública, es considerada una enfermedad relacionada directamente al sistema reproductivo. ¿Ya? ¿Qué más le suma a esto? Que dice que después de tener 12 meses de actividad sexual regular y sin métodos anticonceptivos, no se alcanza a un embarazo. ¿Ya? Entonces aquí le estamos adicionando tiempo. Estas son cosas que nos habla la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Además hay más detalles. Miren, en el tema de infertilidad vamos a contemplar 12 meses implantar. ¿Ya? O sea, hagamos en cuenta que ustedes tienen 36 años para adelante, están buscando un embarazo pero no la logran. ¿Ya? Pero 35 años para abajo, son jóvenes, ¿no? Entonces, si en un año no logran embarazarse y tienen actividad sexual regular, estamos hablando de infertilidad. Pero si tienen más de 35 años, ya no esperamos un año, bastan 6 meses para catalogar como infertilidad. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será? ¿Por qué 6 meses para los mayores de 35 años? Porque lógicamente ya a la edad, a partir de los 35 años, hay muchos factores que mencioné, pero también la capacidad reproductiva va disminuyendo porque la mujer es muy distinta que el varón, ¿no? En el caso del hombre, ¿han visto que hay viejitos que embarazan a jovencitas? ¿Sí? ¿No ven? Sumamente frecuente, porque en el hombre es muy distinto el hecho de su capacidad de reproducción a comparación de la mujer, que prácticamente tiene sus días contados para embarazarse. ¿Ya? Por eso decimos que en el punto de corte para el tema de la edad, o más dicho, del tiempo que vamos a esperar con la actividad sexual regular sin progresión, son 35 años. Menos de 35 años, un año de actividad sexual sin embarazo es infertilidad. Entre más de 35 años, bastan 6 meses para catalogarse como infértil. La esterilidad tiene un tema con la parte de la concepción, ¿no? Con la fecundación. Eso no existe, por lo tanto no existe evolución de un embarazo. Son recomendaciones de la OMS y de la Guía Europea, que es la NARIS. ¿Listo? ¿Qué tan frecuente creen que es el tema de la infertilidad? ¿Está muy frecuente? ¿Han tenido familiares, conocidos que han tenido problemas para embarazarse quizás? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué tan frecuente creen que sea eso? Del 1 al 10. 2 del 10. Estás muy cerca. Estás muy cerca. Según algunos estudios, más o menos una mujer de 6 no logra un embarazo. ¿No? O sea, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es lo cual no se va a poder embarazar. ¿No? Y así. Quiere decir que esto es sumamente frecuente, ¿no? Muy frecuente, no están muy lejos de tener problemas con el embarazo, chicas. ¿Ya? Ahora, lógicamente aquí están involucrados muchos factores de riesgo. Va a ser uno de los principales factores de riesgo asociados a la mujer en el tema de infertilidad y esterilidad. ¿Qué estará implícitamente pegado a la mujer? Que sea el principal factor de riesgo. Factor de riesgo estamos hablando. El aborto, no va a mandar caso. Otro factor. Por ahí. La edad. La edad es el principal factor de riesgo, o de los principales por lo menos, ¿ya? ¿Qué pasa en el contexto de la mujer latina y la mujer europea? Son distintas las dos sociedades totalmente. ¿Qué pasa en el tema? Ya también en Latinoamérica están empezando a ver esos aires, ¿no? Por ejemplo, la mujer europea, ¿a qué edad se casa? Si es que se casa.
después piensa tener hijos. En Latinoamérica es muy distinta la cosa. Primero se embarazan, luego le conocen a la pareja, luego están buscando estudiar y así. Eso es algo muy general. Muy general, ¿no es cierto? Entonces, esos contextos hacen que la mujer europea, por lo menos, postergue mucho el momento en el cual se va a embarazar, ¿no? Lo postergue demasiado. Y a veces, cuando ya ella se dice, ya, me embarazaré, ya son 35 años o más. En ese momento comienzan a existir problemas para conseguir un embarazo. Lógicamente en nuestros países el tema de la fertilidad asistida forma parte de los planes de los ministerios de salud de los países. En nuestro país no está contemplado el tratamiento para la fertilidad, no se contempla, no está dentro de los presupuestos, es un tema bien costoso. ¿Cuánto creen que vale una histerosalpingografía en nuestro país? ¿Cuánto creen? ¿La hacen un 12.000. 12.000, ¿no? ¿De dónde vives? ¿Ah? No, de bolívares o bolivianos. ¿Cuánto crees? No, mucho también. Una histerosalpingografía que solamente con 3 millones de contrastes de útero para ver si las trompas están permeables ronda por los $100 más o menos. Pero no es un kilómetro, ¿no? Un perfil hormonal completo, ¿cuánto costará? Más o menos unos $300 más. $300 por ahí, porque son varios estudios. Y como no los cubre seguro, se tiene que hacer de manera privada. Son costosos, ¿no? ¿Qué más? Una ecografía de unos $50, ¿no? Una histerosonografía cambia. Está cerca de los $100 también. Que luego se puede pedir pensando en el tema de fertilidad. Quizás una laparoscopía diagnóstica para ver qué está pasando, ¿no? Y se le van son muchas cosas que la mujer hay que buscar. El hombre, en cambio, hay que buscar jóvenes. Solo hay que contar cuántas espermas tienen y qué espermas sirven. ¿Ven? Lo único. Entonces, quizás uno de los planes para empezar a ver el tema de la fertilidad es ver a la pareja, ¿no? A la consulta muchas veces va solamente la mujer, pensando que el problema es solo de la mujer, pero no, pues tiene que venir el infeliz también que la acompaña. Ese infeliz también forma parte de los factores de riesgo para un embarazo. ¿Quién será más causante de los temas de infertilidad? ¿El hombre o la mujer? El hombre. A la mierda. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién gana más? Pues no, en realidad ambos, por igual, son causantes de infertilidad. ¿No? Ambos amigas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, el 15 al 20% de las parejas que usan, ¿no? ¿Quién es? No. Está sufriendo. 15 a 20% de las parejas van a tener algún problema en la reproducción, ¿no? Un problema de fertilidad. ¿No? Factores, bueno. 35% asociados a la mujer, 35% asociados al hombre. De estos, más o menos, el 20% existe una combinación entre ambos, hombre y mujer, una suma de factores. Y un 10% a veces no se puede encontrar una causa del problema de la fertilidad. No se puede encontrar en algunos casos. ¿Listo? Pero más o menos entre hombres y mujeres están amitas, entonces hay que cambiar ese mito en la cual cuando hablamos de infertilidad en pareja todavía no tenemos a la mujer, tenemos que ver a ambos. Esa tablita únicamente nos ilustra cuando una mujer ha tenido un hijo, ¿no es cierto?, al cuánto tiempo nuevamente puede volver a tener otro hijo. Y esto, los que están viendo pediatría se van a decir, aquí donde viola. ¿Qué pasa con el tema de la lactancia? Las mujeres que tienen su bobita recién. Es un método anticonceptivo.
¿Cómo se denomina bebé? La mela, ¿ve? La famosa mela. Acuérdense las pamelas, ¿ve? Entonces, este método es un buen método, sí, pero cuidado. Hay algunas mujeres que revelan sus ciclos sumamente rápido. A veces están lactando los 6 meses exclusivos como tienen que ser. Comienzan a combinar la lactancia con la nueva dieta del bebé y ahí se embarazan. Ya están con 6 meses de embarazo y ya están cargando todo, no están empezando un embarazo. O sea, no es un método como para fiarse. Será un buen método, pero realmente eficiente, más de 6 meses, no. Por eso una mujer embarazada o que tiene su bebé y ya no quiere embarazarse, es el momento oportuno de plantearle un método. ¿Qué método se le plantearía a una paciente que ha tenido su bebé recientemente? ¿Qué les recomendarían ustedes? ¿Pastillas quizás? ¿Inyectables? No sé. ¿Té de cobre? ¿Implantes? ¿Condón? ¿Abstinencia? Recuerden que el hombre durante muchos meses estaba así cero, la mujer no se dejaba. Y apenas ahora sí se puede, dice, ¿no? ¿Sabían eso de los menonitas, por si acaso? ¿No sabían? Las mujeres cuando tienen su bebé en la comunidad menonita, esa misma noche que tuvo su bebé, el hombre tiene relaciones con su pareja. No sé para qué, ¿no? Tanta necesidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué método le recomendaría a una mujer puérpera? Ya les he dado varias opciones. ¿Cuál ustedes? ¿Qué les recomendaría a una mamá? Tal vez una té de cobre, doctor, o una ligadora de trompas. Oh, bien plástica, ¿no? A la base. Una té de cobre me parece un buen método. De hecho, forma parte de los métodos conocidos como métodos LARCs. ¿Ya? LARC no significa rápido o de largo, ¿no? No, es de un acrónimo en inglés que en resumen te dice que sí, es de larga duración, es potencialmente reversible, es decir, que se puede revertir el efecto de la anticoncepción y es económico y muy efectivo, ¿no? Esos son los métodos LARC. Dentro de esos están los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico. Son métodos muy buenos. Y la mujer embarazada, ¿cuál podemos colocarle inmediatamente? Nació el bebé y ya le están colocando el método, ¿ves? El implante se puede colocar inmediatamente, no pasa nada con la lactancia. ¿La té de cobre se podrá colocar? Recuerden que es un útero así gigante. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? No. Sí se puede. Acabamos de decir, ¿no? Implantes. Ya. Entonces la té de cobre, por si acaso, sí se puede colocar en las pacientes puérperas. Recuerden que el útero retorna a su tamaño a los cuantos días. Después de medir y pesar unas 400 veces más de lo que pesaba, perdón, 400% más, 500% más. A los 10 días ya está a nivel del pubis, por si acaso. A los 14 días ya está retropúbico. Entonces, la té de cobre se puede colocar en la mujer puérpera, se puede colocar. Solamente que requiere un poquito unas modificaciones en la colocación, en la técnica de la colocación, nada más, pero se puede colocar. ¿Ya? Es un buen método. ¿Listo? Entonces, miren, acá esta tablita únicamente nos muestra eso, ¿no? Tuvo su bebé y la posibilidad de un nuevo embarazo, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la posibilidad de reanudar su capacidad reproductiva. O sea, tiene casi al 100% a los 2 años. Es decir, que una mujer que tuvo su bebé retorna o adquiere su capacidad reproductiva casi al 100% a los 2 años. Les repito, esto es muy relativo, ¿no? No todas son iguales, pero eso es lo que más o menos dice los estudios, ¿ya? Factores de riesgo. Muy bien. Ustedes ya mencioné algunos de ellos, ¿no?
La edad, que será el principal factor de riesgo, y el retraso de la maternidad. Ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el punto de corte de edad? 35 Más años. rápidos, 35 años para adelante, y es un problema el tema de la edad. ¿Listo? Retraso en la maternidad. ¿No? Ustedes médicos, en mi caso, las mujeres sobre todo, van a estar algunas de estas afrontadas esta situación. ¿No ven? Claro, retraso en mi maternidad o embarazo. Ya. Hago mi especialidad o embarazo. Hago mi subespecialidad o embarazo. Y así van a ir, muchas van a terminar en este punto, ¿no? Que no está mal, pero es una por otra en el tema, es bien complicado. Tabaco y alcohol, ¿quiénes fuman acá? ¿Nadie? Y yo sé que se fuman de fuera. A ver, ¿quién se llama? Mucho más. ¿El alcohol sí? Sí, mi cara alcohólica. Mentira. El tabaco y el alcohol son factores de riesgo para muchas cosas. En el tema de la fertilidad definitivamente está ligado. Por ejemplo, el tabaco, ¿qué es lo que hace? La nicotina en general lo que hace es enlentecer el movimiento de la musculatura lisa. ¿Ya? Y recuerden que las trompas de falopio tienen musculatura lisa. Por lo tanto, son causantes de infertilidad, pero además son causantes de embarazos ectópicos en el tema de la parte ginecológica. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema del alcohol, y en el tema de la obesidad sucede algo muy interesante. Más que obesidad, quizás podemos decir extremos, ¿no? Una delgadez extrema o una obesidad o sobrepeso evidente sí te puede alterar lo que es la función del ovario. Más que todo, esta obesidad repercute a nivel de la función del ovario. En la función del ovario. ¿Qué función tenía el ovario? ¿Qué función tiene el ovario? ¿Qué función tiene el ovario? A ver, ¿qué es? Uno tiene que ver con la parte hormonal, ¿no? Tiene que regular la parte hormonal. Y otro, con otorgarnos cada ciclo de nuevos folículos con sus ovocitos. ¿Listo? Entonces, en los casos de obesidad, estas funciones hormonales y estructurales asociadas al tema de los ovocitos y los folículos están alteradas. Son generalmente pacientes hiperestrogénicas. Entonces, son hiperestrogénicas, y hay un desbalance, ¿no? Tiene que haber una compensación entre estrógenos y progesterona, ¿no? Pero cuando están en un estado de hiperestrogenismo, va a haber ciclos anovulatorios. ¿Qué significa eso? Ciclos sin que reviente el folículo y libere su ovocito por el brazo. Entonces, eso hay que tenerlo bien. ¿Listo? ITS, ¿qué pasa? ¿Qué ITS? Hablando de la semana pasada, hemos hablado de ITS. ¿Qué ITS están asociados al tema de infertilidad? ¿Ah? ¿Perdón? Gonorrea. No sé si me estoy insultando. Gonorrea. ¿Qué más? Otra. Clamidia. Principalmente esas dos etiologías están asociados a ITS que pueden generar afecciones que repercutan sobre la fertilidad, ¿no? ¿Por qué? Estas dos ITS que he mencionado generan un estado de fibrosis en las trompas. Son ITS que ascienden no solamente al cuello uterino, a la vagina, se entran al endometrio y suben a las trompas, ¿no? En las trompas tienen que generar un proceso inflamatorio que cuando no se diagnostica a tiempo genera una fibrosis crónica. Esa fibrosis crónica es recurrente por otras inflamaciones, infecciones, puede generar que la trompa a la luz se cierre totalmente, ¿no? Y serán causantes entonces de infertilidad, de esterilidad, ¿no es cierto? Y en algunos casos también asociado a embarazo ectópico. Bueno, lógica. Oncofertilidad, ¿a qué me refiero a esto? Hay pacientes jóvenes, por el caso del cáncer en general, no es exclusivo para gente adulta, ¿no? De hecho, cada vez se diagnostica más cáncer en personas jóvenes como ustedes. ¿Qué pasa si una paciente tiene un cáncer, a ver, te digo, un cáncer de tiroides, por ejemplo? ¿Podrá embarazarse fácilmente? No, pues no va a poder. ¿Pero por qué? En las terapias oncológicas está, por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia. ¿Y cuál es el objetivo de esas terapias en oncología?
Muy bien, evita o limita por lo menos la proliferación de células malignas, ¿no? Ese es el objetivo de esas terapias. Pero recuerden que esas terapias no van a ser exclusivas, ¿no? Así, esto es cáncer, esto sí lo voy a frenar, esto no es cáncer, no. Esas terapias van a afectar de manera global a todas las células de la mujer. Y dentro de estas células están, lógicamente, los ovarios. Va a haber repercusión sobre los ovarios. Y en ese tema, en esa parte, recorremos nuevamente lo que les decía hace un momento. El hombre puede formar nuevos espermatozoides cada rato, ¿no? En la mujer, no. La mujer está establecida desde su vida embriológica cuántos ovocitos va a tener. ¿Alguien recuerda cuántos ovocitos tiene que tener la mujer en la etapa embriológica? ¿Cómo es? ¿100? ¿100,000? 20,000. ¿Qué dicen, chicas? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Escucho 1,000,000 por acá, escucho 1,000,000. 1,500,000. ¿Alguien que da dos? 4 millones, más o menos 4 millones en la etapa embrionaria. ¿No? Es muchas células, ¿no? Pero estas células van a ir disminuyendo conforme van pasando los meses en la etapa fetal, ¿no ves? Al nacimiento se reduce a la mitad, unos 2 millones más o menos. Y arrancas como tal con tu pool ovocitario cuando comienzas tu menarca. A la menarca, sí, arrancas con 400,000, de 300,000 a 400,000 ovocitos. ¿Listo? Eso es para lo que te alcanza. ¿Ya? A ver, saquen sus calculadoras, hagan cálculos. 400,000. A ver, vamos a ver el cálculo. Pongan en cero otra vez. A ver. En cada menstruación, ¿cuántos ovocitos se van a ir perdiendo? 15 más o menos, de 15 a 20 por ovario. Vamos multiplicando. A ver, 15 y 30 entonces. A ver, vamos a irnos a lo mínimo. 30 ovocitos. ¿Listo? 30 ovocitos por cada ciclo. Hagamos de cuenta que esta mujer ha empezado a menstruar a los 13 años. A sus 20 años, ¿cuántos ovocitos ya se acabaron? Se multipliquen, ¿no ve? 30 por 12 y luego eso lo multiplicas por la cantidad de años. ¿Cuántos ovocitos se van a consumir de los 2,500 ovocitos? Ya te lleva unos cuantos miles, ¿no ve? Y así, imagínense, más o menos la edad reproductiva de la mujer nos va a dar hasta los 40 y tantos años, ¿no ve? Lógicamente, eso va a depender de otros factores además, ¿no? Por ejemplo, si una mujer se embaraza, va a ahorrarse unos 9 ciclos, ¿no ve? 9 ciclos se va a ahorrar, entonces eso se va a llevar para el final. Por eso que en el campo, por ejemplo, las mujeres se embarazan hasta 50 años, hay mujeres, pero también tienen como 800 hijos atrás, ¿no ve? Como Zamponita. El más mayor ya es doncito casado ya y sus más siguen caminando en el campo, ¿no? Y la señora es viejita, porque esa cantidad de hijos ha ahorrado pues muchos meses de ovocitos y lógicamente le da todavía tiempo para embarazarse hasta después de los 45 años. ¿Listo? Muy bien. Entonces el tema de edad es un factor de riesgo para personas de más de 35 años. ¿Listo? Fumadoras, las personas obesas, sobrepeso o obesidad repercuten sobre la función del ovario, algunas ITS como la clamidia y la gonorrea, y en pacientes que tengan cáncer y reciban tratamiento, pues les repercute ese tratamiento no solamente a las células cancerígenas, sino también al pool ovocitario y a las condiciones propias del endometrio. Recuerden que el endometrio es un sitio donde constantemente también existen cambios y ese tratamiento oncológico pues afecta directamente a esta parte. Muy bien, vamos a desglosar algunos factores de riesgo: obesidad, sobrepeso. En las pacientes extrema delgadez o sobrepeso o obesidad,
van a tener alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Es decir, más que todo, la obesidad repercute sobre la parte hormonal, ¿no? Sobre la función del ovario y lo que comprende su eje hipotálamo hipoficiario. ¿Listo? Impacta también a nivel de la cantidad y calidad de los ovocitos, ¿no es cierto? Todo esto asociado a los niveles anormales de adipopectinas, ¿ya? Adiponectinas, perdón, ¿ya? Entonces, esto fomenta que exista un cortocircuito en este eje y por lo tanto el tema hormonal genera alteraciones para la fertilidad. ¿Listo? También existen alteraciones a nivel del endometrio, no le dan condiciones adecuadas para un embarazo o para que un embarazo sea viable, por lo tanto en esos casos también si es que logran embarazarse son pacientes que tienen abortos, ¿no? Tienen abortos a repetición, son pacientes que tienen dificultad para un embarazo. Alcohol y tabaco. ¿Qué pasa con el alcohol y tabaco? ¿Dónde afectará? En este caso es que afecta la contractilidad tubárica, lo que les decía, ¿no? La musculatura lisa queda atontada, enlentecida, ¿ya? Dice que altera el desarrollo folicular, por eso es oxidativo y daño en el DNA, es lo propio de la nicotina, ¿listo? Y del alcohol. También existen alteraciones en la capacidad de recepción en el endometrio. También si una mujer logra embarazarse pese a que sea fumadora, esta puede tener abortos en repetición. ¿Listo? Y bueno, la morfología y la motilidad de las trompas en general va a ser lo más relevante de este alcohol y el tabaco. ¿Listo? ITS, hemos hablado la semana pasada sobre las ITS. Dentro de estas, quizás la clamidia, el uroplasma, no solo la gonorrea, pero también la gonorrea, ¿listo? Son causantes, están asociados al tema de infertilidad, ¿no? Son más o menos representa eso, 2.5 veces más las parejas que tienen esas enfermedades tienen problemas de fertilidad, ¿ya? Muy bien. En este gráfico únicamente estamos observando cómo después de los 35 años las pacientes comienzan a tener una dificultad muy evidente para lograr un embarazo, ¿ya? Entonces aquí surge un elemento para poder medir, ¿no? ¿Han escuchado de la hormona antimülleriana? ¿Les suena? La hormona antimülleriana es una hormona sumamente importante cuando hablamos de infertilidad, problemas de fertilidad, sobre todo cuando está asociado a edad materna avanzada. Es decir, pacientes de más de 35 años, nosotros le pedimos un conteo de la hormona antimülleriana. Esta hormona, después de los 35 años, va bajando más o menos 0.2 nanogramos ml por cada año. Es decir, que básicamente esta hormona nos habla de tu reserva ovárica, ¿no? Si tuviéramos que ponerle un igual, tener el resultado de esta hormona nos dice cómo está tu reserva ovárica. Mientras más baja está la hormona antimülleriana, significa que tu reserva ovárica está más baja, ¿ya? Es un buen elemento para hacer el estudio de la fertilidad en pacientes con edad avanzada, porque lógicamente nos preocupa cuando están en valores sumamente bajos, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales? En pacientes que usan el método hormonal de manera crónica por mucho tiempo, se ha demostrado que altera los niveles de la hormona antimülleriana, es decir, la baja, ¿no? Entre un 20 a un 30%, que no es para nada insignificante, es un buen porcentaje. Y les decía que la hormona antimülleriana si baja, significa que tu reserva ovárica está baja también. Entonces, si tú usas métodos anticonceptivos por mucho tiempo, hormonales sobre todo, lógicamente, pues estás de alguna manera atentando con tu capacidad de fertilidad en el futuro, ¿ya? Porque van a destruirse muchos ovocitos que forman parte de tu pool ovocitario, ¿listo? Lo mismo pasa con el recuento de folículos antrales, que es el AFC, eso es en inglés, ¿no? Recuerden que los folículos tienen que estar presentes. La mujer siempre tiene que tener folículos en el ovario, pero cuando comienzan a disminuir, puede estar asociado a un abuso de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? ¿Listo?
Además, dice que el uso prolongado de métodos hormonales hace que el ovario empiece a disminuir su volumen, empiece a ser más pequeñito. Lógicamente, un ovario atrófico va a tener dificultad para concebir un embarazo en el futuro. Así que los métodos anticonceptivos hormonales son también un factor para el tema de la fertilidad, ¿no? Y a continuación van a ver una serie de factores clasificados en el riesgo que representa, ¿no? De bajo riesgo, mediano o alto riesgo. ¿Listo? Por ejemplo, si una paciente, vamos a ir directamente a la hormona antimulleriana, le hacemos un laboratorio, ¿no? Y esta señora tiene un recuento de hormona antimulleriana de 1.4 a 7, realmente es un ovario que tiene una buena reserva ovárica, ¿no? Está todavía conservado. Pero vean las pacientes que tienen un valor por debajo de 0.7, ese ovario está ya en las últimas, ahí está, apenas se respira sobre acá. Está por acabarse, ¿no? Por terminar de fundirse ese ovario. Entonces, es un buen elemento, repito, solicitar un recuento de la hormona antimulleriana en pacientes que estemos estudiando el tema de la fertilidad. Pero en pacientes que como principal factor de riesgo tengan la edad, ¿no? Si a su consulta con una paciente de 43 años, entonces, doctora, ¿qué se me puedo embarazar? Es que acabo de terminar mi quinta especialidad de medicina y creo que sí soy dentista para embarazar. Muchas señoras, creo que vengas hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, quizás lo primero que le van a pedir a ella, más que una histerosalpingografía o una histerosonografía, será mejor empezar por acá. Un recuento de la hormona antimediana. Hagamos por ahí, súper sencillo. Si nos da un valor por debajo de 0.7, ¿significa que tiene posibilidades de embarazo? Sí, pero es demasiado baja. O sea, no significa que esto es igual a no embarazo, no funciona. Pero sí nos dice que la posibilidad es sumamente baja. Su reserva de ovocitos está en el piso. Pero si tenemos una señora que tiene una reserva de 1.4 a 7, está bien, tiene chance la señora de embarazarse, ¿no? Si no lo está logrando, habrá que buscar otras causas, una causa tumárica quizás, o el varón, no será un viejito mágico que quizás hay que buscar, ¿no? Aquí hay unos factores de riesgo asociados, por ejemplo, a los cigarrillos por día, al consumo de alcohol. Ahí a ver, ustedes deben calcular, a ver, ¿quiénes toman el alcohol? Más de 7, ¿a qué se refiere esto? Imagino a la cantidad de copas por fin de semana, por día o por hora. Algunas no, más de 7 copas por hora. Unas máquinas para beber. Pero lógicamente, mientras mayor es el consumo, mayor es el riesgo para poder tener un embarazo, ¿no? Lo mismo pasa con la actividad física, el estrés es un gran factor de riesgo que se da mucha importancia. El estrés desencadena muchas enfermedades. En la mujer, ¿qué les pasa? Entran a periodo de exámenes y les empiezan a brotar granitos en la cara, ¿no? La piel se las grasas, están estresadísimas. Tienen ciclos anovulatorios y les baja a veces la menstruación, por tanto estrés, entonces también es un causante de infertilidad, ¿no? Ahí tenemos muchas enfermedades, la enfermedad inflamatoria, embarazo ectópicos, la endometriosis, las cirugías pélvicas, los miomas. Los que han tenido la oportunidad de ir a las prácticas, en ocasiones hemos tenido pacientes con miomatosis, son pacientes que han tenido un solo hijito en algunos casos. Un solo hijito, tienen miles de miomas en su útero, porque lógicamente es un tema hormonal. Y cuando se forma un mioma, está asociado no solamente a dolor o sangrado anormal, sino también a problemas de infertilidad. Causantes, aquí nos vamos a ir a unas causas ya un poco más dirigidas, ¿no? En el varón, una de las principales causas es el varicocele. ¿Cómo se forma el varicocele, chicos? ¿Alguien sabe? Una manera bien fácil de sacar un varicocele. ¿Quiénes van al gimnasio? ¿Nadie? O razón no sabe eso es. Cuando hay muchos pesistas o se practican turismo o van con regularidad al gimnasio de pesos, ¿no es cierto? Ahí es cuando a veces por un tema de presiones las venas del testículo que rodean el testículo se engrosan y generan engrosamientos tortuosos que
a eso se denomina varicocele. Y la varicocele es causante de infertilidad también, ¿no? Hay también un tema de esterilidad idiopática, es decir, que no se sabe la causa, insuficiencia testicular, es decir, los testículos no forman la cantidad suficiente de esperma, ¿no? Unos testículos flojos, ¿listo? La criptorquidia, ¿qué es la criptorquidia? La falta del descenso del testículo, que queda en el trayecto inguinal, la azoospermia, epidemitis, alteraciones hipotalámicas, etc. Vamos a la mujer. La principal causa, o de hecho las primeras causas, están las alteraciones tubáricas, propias del ovario. De hecho, las ováricas son esto de ahí arriba, son las primeras. Luego las tubáricas, alteraciones anatómicas, alteraciones de la migración espermática, alteraciones sistemáticas. Las primeras dos son las más importantes. Quizás del 100% son más del 80% de las causas que están asociadas a alteraciones tubáricas u ováricas. ¿No? Ahí está la tabla, en esto sí no vamos a encontrar los cuatro grupos principales. El principal factor en la mujer, estamos hablando, factores ováricos. Segundo lugar, ¿cuál será? Ováricos, uterinos. Cuando hablamos de factores ováricos, un ejemplo, ¿qué será? ¿Qué será? Excelente, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Se acuerdan de los criterios de Rotterdam? ¿Cuál era el primer criterio? Pregúntale que sea. Era el primer criterio de Rotterdam. Nada que ver, oligo o anovulación, ¿no es cierto? Segundo criterio era, ahora sí, así es. Hiperandrogenismo, diagnosticado junto laboratorialmente, y finalmente ovario poliquístico por ecografía, ¿no es cierto? Entonces el síndrome de ovario poliquístico está asociado a los factores ováricos. De hecho es de los primeros en pensar, ¿ya? Cuando buscamos el tema de fertilidad y encontramos quistecitos por ahí, ese puede ser el problema, ¿listo? Factores tubáricos, aquí qué causas se dirían, a ver. Las famosas EPIs, ¿no? La salpingitis o la enfermedad pélvica inflamatoria, que todo es lo mismo. ¿Esto provocada por qué? Lo hemos dicho hace un momento, asociado a la clase de la semana pasada o a la actividad de la semana pasada. Factores uterinos, ¿qué será? ¿Qué pensaríamos? Miomas. Miomas uterinos, ¿qué más? Anomalías mullerianas. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Recuerdan qué son los defectos mullerianos? Anomalías mullerianas. ¿Pueden mencionar un ejemplo? ¿Han escuchado hablar del útero tricorne? Bidelfo, ¿no es cierto? Son esas anomalías formadas en la etapa embriológica del ser humano, en la cual existía una alteración en el fenómeno o en el proceso de apoptosis, y por lo tanto genera a veces tabiques, septos, ¿no? O un solo conducto a una trompa, etcétera, que son defectos luminarios. Entonces, eso vemos, buscarlos en esto, ¿no? Algunos factores cervicales propios del cuello uterino, un mioma cervical, un pólipo cervical, algo que esté obstruyendo el paso, ¿cierto? Factores genéticos, desconocidos, de edad, ¿no? Miren que cuáles son los más grandes: el ovárico, el tubárico, la edad y los otros factores que no están desarrollados en esta tabla. ¿Listo? Muy bien. Principal patología asociado a lo que es el trastorno ovárico con un 25%, el síndrome de ovario poliquístico. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Pero además está la insuficiencia ovárica, es otra patología. La falla ovárica precoz, la endometriosis. ¿Qué era la endometriosis? Muy bien, es la presencia del tejido endometrial ectópico, ¿no? En otros sitios.
la endometriosis, por si acaso, siempre va a estar en muchas de las clasificaciones o causas de infertilidad, ¿no? Si es ovárica, si yo les preguntara, mencionen dos causas etiológicas de infertilidad cuando pensamos en trastornos ováricos, rapidito, ¿no? Ovario poliquístico y endometriosis. Bueno, ya está. Digo, ovárica, salpingitis y endometriosis también. Porque también hay endometriosis precoz. Entonces, la endometriosis va a estar en varios sitios por si acaso. ¿Listo? Otras causas, el estrés. Ustedes deben estar estresados en los exámenes. En cada fin de hito están infértiles. Exagerada ganancia o pérdida exagerada de peso. Porque suben bruscamente de peso o pierden peso excesivamente por cirugías bariátricas, pueden tener una repercusión endocrinológica, ¿cierto? Pueden tener ese tipo de efectos. La hiperprolactinemia, muy frecuentemente asociada a personas obesas. Gente obesa más prolactinemia, infertilidad. Alteraciones hipotalámicas hipoficiarias, trastornos hormonales, son algunas causantes de anovulación. Todo esto genera anovulación. Alteraciones tubáricas, 15%. Segundo lugar, las causas en la mujer. ¿Cuáles serán las principales? Ya han dicho ustedes, enfermedad inflamatoria pélvica. Otra causa, endometriosis. Muy bien, ¿no ven? Ahí están las endometriosis. Ahí está, tercer lugar, ¿no ven? O sea, facilito, para no pelarles el examen. A todo le meten si es infertilidad, de donde sea. ¿Ya? Muy bien. Factores uterinos. Aquí vamos a mencionar algunas patologías como los pólipos endometriales, los fibromas o los leiomiomas como tal, dentro de los leiomiomas, los submucosos, ¿ya? Porque los subserosos están proyectados hacia el otro lado. Eso te genera otro tipo de síntomas, como por ejemplo dolor, por ejemplo. Un dolor en específico, ¿no ven? Si el mioma que está en la cara anterior del útero se proyecta hacia la vejiga, ¿qué síntoma puedes tener? Quizás disurgia, quizás tener. Si está apoyado hacia atrás en la cara posterior, quizás dificultad para la defecación, estreñimiento, son casos muy grandes de los miomas. Los que están localizados en la submucosa sí son causantes de sangrado uterino normal, sí son causantes de infertilidad. Sinequias, ¿qué son las sinequias? ¿A qué me refiero cuando hablo de sinequias? Son las famosas adherencias, ¿no? Cicatrices endometriales. Esas son las sinequias, ¿ya? ¿Han escuchado hablar del síndrome de Asherman? En alguna de las prácticas hemos hablado, ¿no? Cuando hemos hablado del legado ameo, habíamos hablado del síndrome de Asherman. ¿Qué era el síndrome de Asherman? Eran adherencias que se formaban en el interior del endometrio por la manipulación exagerada con las letras, ¿no? Entonces, esas sinequias son causantes también de infertilidad y están dentro de los factores uterinos, ¿no? Segundo lugar, ¿no? Tercer lugar, perdón. Las endometritis, anomalías mullerianas, endometriosis. Causas cervicales, ya, 5%. Cervicitis, pólipos y la endometriosis otra vez. Este tiene un comodín para las respuestas. Les pregunto factores de riesgo, pero no se preguntan. Listo, seguimos. Algunas secuelas de intervención. En algunos pacientes, por ejemplo, se les practica un procedimiento que se llama conización. La conización es una amputación parcial del cuello uterino, sobre todo en sospecha de cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, ese corte que se dice, esa amputación del cuello, provoca a veces cicatrización que genera obstrucción del orificio cervical interno y externo, y son causantes también de alteraciones o de infertilidad de origen cervical. Están hechos síndromes
o factores genéticos, menos del 1%, ¿no? Y los factores desconocidos o no identificados, cuando no encontramos nada, todo está bien, la paciente ovula bien, sus trompas están permeables, cuando el semen tiene la cantidad de espermas que tiene que tener y todos son útiles, pues entraría dentro de esto, ¿no? Factor desconocido, pero es muy raro, ¿no? No deberíamos de encontrar, tendría que existir una causa realmente, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, dice que a los 45 años hay una posibilidad mensual del 1% de un nacimiento con vida. Quiere decir que los embarazos a edades elevadas, más de 40 años, siempre van a haber riesgos de aborto y solamente unos cuantos van a llegar a embarazos eternos. ¿Listo? La probabilidad mensual de un embarazo a segunda edad va cayendo y se hace más evidente después de los 35 años, ¿no? Y mucho más después de los 40. Hay una curva brusca a nivel de los 40 años que te habla de la posibilidad o probabilidad de un embarazo. ¿Listo? Entonces, a mayor edad, menos posibilidades de un embarazo. ¿Listo? ¿Cómo enfocaríamos el manejo? ¿Cómo estudiaríamos una pareja en el tema de fertilidad? La historia clínica va a ser clave, ¿no? En la historia clínica vamos a encontrar antecedentes. Hay muchos antecedentes que pueden estar asociados a infertilidad, ¿no? El hecho de que tenga ITS anteriores, múltiples parejas quizás, algún antecedente quirúrgico, un embarazo ectópico, no sé, procedimientos quirúrgicos realizados y degrados, son factores que se tienen que identificar en la historia clínica. Como segundo paso, el examen físico, ¿no? Si identificáramos una masa palpable a nivel de un anexo, la masa es blanda, puedo pensar en un quiste de ovario quizás, o si es dura, un proceso miomatoso, etc. El examen físico tiene que ser completo. ¿Listo? Luego comenzamos a escalar a hacer estudios según la etiología, ¿no? Que puede ser causante de infertilidad. Si estamos pensando en una alteración ovárica, en la función del ovario, ¿qué estudios pediríamos? Ahí tenemos. ¿Qué dice ahí? Hormona antimuleriana. Cuando sospechemos de que la causa está a nivel del ovario, pidamos hormona antimuleriana. También podemos pedir un recuento de los folículos antrales, ¿no? Y también podemos sumar a esto, pedirle el estradiol sérico. Son algunos elementos que nos pueden hacer pensar cómo está esa reserva ovárica. ¿Listo? Mediante ecografía podemos contar cuántos folículos tiene. Generalmente la mujer a su edad tiene que tener más o menos en cualquier momento del ciclo mínimo unos 5 folículos. Mínimo. Pero si ese recuento es por debajo de 5 y el volumen ovárico es pequeño, puedo pensar que existe un problema también de un envejecimiento precoz del ovario, ¿no? Una insuficiencia ovárica precoz. ¿Listo? Muy bien, entonces hablando de la reserva ovárica, ¿no? En la parte de la disfunción ovulatoria pensamos solicitarle hormonas, ¿no? Queremos saber qué hormonas están alteradas, a qué nivel está el cortocircuito a nivel hormonal. En este caso le vamos a pedir estrógenos, progesterona, todo lo que tenga que ver con el eje hipotálamo hipoficial rural. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Buscamos. Si pensamos en un factor tubárico, ahí está la respuesta. Si estamos sospechando de que esta paciente tenga quizás alguna obstrucción en la trompa de falopio en algún trayecto, busquemos o solicitamos una histerosalpingografía o una histerosonografía, ¿cierto? También va a ser hasta cierto punto útil. Si estamos pensando en un factor uterino, ecografía transvaginal, histerosonografía, histeroscopía, y también podemos pedirle inclusive una histerosalpingografía. ¿Listo? Todo esto pensando en la mujer. En el varón, por lo menos pues lo que decía al principio, un examen de semen, veremos, partiremos por ahí. Recuerden que la mitad de las causas están asociadas al varón, por lo
por tanto es más fácil descontar el 50% sin hacer un estudio de semen al varón. ¿Ya? Y cuando hablamos del estudio del semen, tenemos que hablar no solamente de la cantidad, ¿verdad? Es importante la cantidad del semen, pero ¿qué más es importante dentro del semen? El conteo de espermatozoides. ¿Qué más es útil dentro del recuento de espermatozoides? Si son móviles, ¿no? O están quietos, o son amorfos, a veces 2 colas, 2 cabezas, ¿no? Y uno de esos a lo largo de la justo. Listo. Muy bien. Continuemos. Esto simplemente es para recordar que la mujer tiene un recuento ovocitario contadito, ¿no ve? Desde la etapa embriológica hasta su menopausia estaba predicho cuánto tiempo iban a durar sus ovocitos vivos. ¿Listo? Hablando sobre la reserva ovárica, entonces dice que tenemos que tener arriba de 5 a 7 folículos antrales. Esto se ve por ecografía. Nuestra hormona timoteriana tiene que estar más o menos arriba de 1 nanogramo ml para hablar de la posibilidad de un embarazo. Ya por debajo de 0.7 decíamos que es una situación grave, ¿ven? Grave. También es útil hacer un recuento de la FSH, ¿listo? Y de los estrógenos. Muy bien. Si tenemos un recuento antral por debajo de 5 o 7, una hormona antimulleriana por debajo de 1 nanogramo ml, una FSH arriba de 10 unidades de litro o estrógenos arriba de 60 picogramos, es decir, un estado hiperestrogénico, esto repercute sobre la reserva ovárica. Entonces es el problema a nivel del ovario. ¿Listo? Muy bien. Hay otros estudios que podemos también ver esto en relación a la función del ovario. Recuerden que para que una mujer otorgue el ovocito, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que pasar? El folículo tiene que romperse y liberar el ovocito. Si no sucede eso, ¿cómo se le llama el ciclo? Anovulatorio, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si esta mujer está teniendo ciclos anovulatorios? Justamente esto va a ser útil para eso, ¿no? Hay que pedirle la progesterona en la fase lútea. ¿Ya? De esta manera podemos saber si esa mujer ha ovulado o no. Entonces, cuando estudiamos a la mujer, el tema de la fertilidad, y sospechamos de que esta mujer quizás ya está ovulando, o sea, todo está bien, ¿no? O sea, no hay obstrucción ovárica, no hay anomalías en el útero, el ovario parece estar sano, pero tiene unos folículos por ahí de más. Quizás puedo sospechar que tenga ciclos anovulatorios, ¿no? Además es estudiante de medicina, de Unifrance, entonces está estresada esta chica y quizás está haciendo ciclos anovulatorios. En este caso yo le pido la progesterona en fase lútea. ¿Listo? Es bien importante. ¿Qué esperamos? Que tengamos, si es que ha ovulado, vamos a tener un conteo de más o menos 3 nanogramos ml en la fase lútea. Si le pedimos el laboratorio de esta fase, tiene que estar arriba de 3 para pensar de que existe ovulación. Si está por debajo, no está ovulando. Bueno, muy bien. Entonces, estas pacientes a veces también cursan con oligomenorrea o amenorrea, y cuando le pedimos un laboratorio nos va a dar un valor por debajo de 3. ¿Listo? Un dato interesante: 1/3 de las mujeres dice que cursan con ciclos anovulatorios. Que no es tampoco tan infrecuente, chicas. Ustedes muchas veces han debido tener ciclos sin ovulación. ¿Ya? 1/3 de ustedes le va a pasar, de hecho, por esa parte, ¿no? En el caso de los factores tubáricos, pedimos una histerosalpingografía, principalmente de estudio, tiene un valor predictivo positivo de un 38%, ¿no? Por vía vaginal se coloca un drenaje, se administra un medio de contraste, ¿listo? Este medio de contraste va a dibujar la silueta del endometrio y de las trompas, lógicamente, y de esta manera podemos saber si las trompas están o no permeables, ¿no? Eso prueba la existencia de anomalías de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. Para ello se introduce un espejo en la vagina dejando visible el cuello del útero. Se adapta una aplicadora al cuello del útero y se fija. Entonces se inyecta contraste y se van realizando placas de rayos de forma seriada. De esta forma se
veremos la histerosonografía. En este caso va a ser útil para diagnosticar miomas, pólipos. Es un estudio de imagen en el cual nos apoyamos con la ecografía como principal método y se coloca una solución en el interior del endometrio mediante una cánula. Y pues esta solución permite distender temporalmente el endometrio y visualizar el interior del mismo, ¿no? De esta manera se hace visible este endometrio y se puede hacer manifiesto un mioma, un pólipo, que son causantes de infertilidad de origen uterino. Muy bien, ahí se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho mejor. Muy bien. Vamos a hablar del estudio del espermatograma, ¿no? Espermatograma, como quieran denominar. Entonces, en la lectura, cuando mandan a saber cómo se colecta la muestra. ¿Saben cuánto vale el espermatograma, chicos? Por si acaso. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas dólares? Puta ecológica. Pero más o menos está por ahí, por los 500 a 700. Estamos por ahí. Estamos bien. ¿Qué te han pedido para llevar la muestra? 3 días de La abstinencia. ¿Qué más? Nada más. Es una cosa. Que por lo menos haya 3 días de abstinencia. Otra cosa que se les pide es que la muestra esté fresquita, recién ordeñada. ¿Ya? Porque lo contrario, si las exploraciones ante el cambio del ambiente, la temperatura, se mueven igual. ¿Ya? Entonces se fresquita. Por eso, en los laboratorios donde realizan estos estudios, a los valores les dan el frasquito, les dan el baño, ahí les dan una revista, y así la muestra está calientita directamente para llevarlo al microscopio. ¿Ya? Entonces, estas son unas características que tiene que tener un espermatograma, ¿cierto? Y estas son las características microscópicas. Tiene que haber una concentración de más o menos mayor a 20 millones por centímetro cúbico. Más de 50 mosquitocitos tienen que tener una motilidad tipo 3 o tipo 2 y el 25% tipo 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las motilidades? El tipo 3 son los espermatozoides que corren en línea recta. Esos son los más caros. Los de tipo 2 o el D son los que van lentitos, los chaparros. El tipo 1 son los que están quietos, a veces se mueven un poco o van girando en círculos ahí mismo, atontados los chicos. Y el D o el 0 son los inmóviles, no se mueven, están muertos o algo más con estos. Entonces vamos a ver ahora un espermatograma. Ustedes van a ver qué tipo de espermatozoides tienen. ¿Listo? Vean bien, atenti. ¿Cuáles son los tipo A? Un tipo 2, a ver. ¿Qué pasó un tipo 3 ahorita? Un tipo 3, 2, ahí, otro 3 acaba de pasar. Aquí hay un tipo 2, aquí creo que está avanzando. Este es un tipo 3, se mueve pero no avanza. No avanza. Y un tipo 0, ¿dónde está? Uno muerto acá, no se mueve para nada, no mueve. ¿Listo? Entonces ese estudio se realiza en laboratorio con la muestra de semen fresquita, ¿no es cierto? Se da en los últimos minutos. El tratamiento es pues sumamente distinto según la causa, ¿no? Si tenemos una paciente obesa, fumadora, le encanta ir de pachanga cada fin de semana, ¿cuál será la posible causa de su problema de infertilidad? Si es que ella es la causa. ¿En qué factor estamos pensando? ¿Ovárico, tubárico, uterino? Obesa, fumadora, le gusta beber. Factor. Hay una combinación de factores acá. Puede tener un factor principalmente ovárico, ¿no es cierto?
y tener una repercusión tubárica y endometrial, ¿cierto? Entonces, el tratamiento que puede hacer esta paciente, primero quizás que suspenda el abuso del alcohol, de fumar, y lo otro que tiene que bajar de peso, ¿cierto? Entonces, el tratamiento va a ser distinto según el tipo de paciente. Si tenemos una paciente con un peso de 60 kilos, mide 1,58, tiene 26 años, quiere embarazarse, ya acabó su carrera, ya no se está estresando. Le hemos hecho ecografías prácticas y le hemos encontrado un mioma submucoso, figo 2. ¿Cuál será el factor de este paciente? ¿Será ovárico, uterino? ¿Qué será? Indeterminado. ¿Cuál es el factor de esta paciente? Factor uterino. Entonces, de esa manera, cada paciente va a tener un contexto de manejo distinto. ¿Listo? Si tenemos una paciente de 42 años, nunca tuvo hijos, pero es ricachona, tiene 3 casas en el Chumani, 2 en el Alto, uno de esos es Cholet, con el puerto. ¿Listo? ¿Quieren darse ahora? ¿Con qué empezaríamos el manejo? ¿Con qué empezamos a estudiar? El esposo está bien, el esposo tiene apenas 30 años. Era su interno. ¿Qué? Bien, solicitamos hormona antimuceriana. ¿Qué más le pediríamos? Sí, el esposo era su interno con él, estaba trabajando, tenía 30 años. Le han hecho recuento excelente, todos los programas son tipo 3. No sé. Tiene 42 años, nunca ha tenido hijos. Ha empezado a menstruar a los 10 años. Está bien, la hormona antimuceriana como primer paso. ¿Qué esperamos encontrar en ella? Para que sea alentador, para pensar en que puede tener un embarazo, quizás. ¿Un valor de cuánto? 1.4 a 7 miligramos. Está bien su reserva ovárica. ¿Qué más le pediríamos? Quizás para valorar ovarios, una reserva de folículos antrales, un conteo, de folículos antrales, que se les hace en la ecografía. ¿Cuántos folículos tiene que haber mínimo para pensar que su ovario tiene condiciones? Mínimo 5 a 7 folículos antrales, ¿cierto? Otra paciente de 24 años, está en época de exámenes en la universidad, está sumamente estresada, está celebrando esta cosa por todo lado y quiere embarazarse, pero no lo logra. Dice además que sus ciclos ahora son, a veces se pierden, ¿cierto? O a veces les dura un día, 2 días, 2 pañitos ya se van. ¿En qué pensamos? Una opción puede ser el síndrome del ovario poliquístico. Otra opción, el estrés es un factor de riesgo, porque ¿a qué nivel podemos pensar? Ovárico, tubárico, uterino, tubárico, ovárico. Pensamos en un factor ovárico. Dentro de esto puede ser el síndrome del ovario poliquístico. Y cuando les digo que no está menstruando, pues tener ciclos anovulatorios. ¿Sí? Puede ser esos ciclos anovulatorios. Si así fuese el caso, ¿qué hacemos con esta paciente para confirmar que esta paciente no está ovulando? Muy bien, le pedimos un conteo sérico de progesterona. ¿En qué momento del ciclo? En la fase lútea. ¿Cuánto esperamos que tenga para pensar que está ovulando o no? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cuántos? 3 nanogramos ml. Entonces, de esa manera vamos buscando el mejor tratamiento según el caso, ¿no? Y la consejería va a ser importante. Alternativas de tratamiento en pacientes que tengan condiciones está inducir a la ovulación. Si tenemos pacientes que no están ovulando, tendremos que inducir a la ovulación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante medicamentos. Hay medicamentos que ayudan a liberar los ovocitos, ¿no? A formar también ovocitos.
folículos, ¿ya? Ahí tenemos al comifeno, al citrato de comifeno, que es un medicamento que se utiliza para inducir a la ovulación, ¿cierto? Se le administra el citrato, hace un cortocircuito en medio de los estrógenos, evita el feedback que provocan los estrógenos para que se consiga la formación de folículos, ¿listo? Acá tenemos, por ejemplo, un ovario un poco pequeño, que después de empezar el tratamiento con inductores de la ovulación, vean cómo comienzan a aparecer los folículos, miren acá. Estos folículos ya son folículos más útiles y pues a través de eso ya se puede lograr un embarazo. Hay otros medicamentos que también inducen a que se formen los folículos y otros a que se rompa el folículo cuando llega a su momento adecuado. ¿Listo? La ecografía va a ser sumamente importante en el seguimiento de los pacientes, porque vamos a ir observando ecográficamente cómo están apareciendo los folículos, ¿no? Los folículos tienen que ser de buen tamaño, ¿listo? De un tamaño importante, bueno, y tener un recuento de más o menos de 15 hasta 20 folículos será lo ideal, ¿listo? Entonces, pues, es sumamente importante. ¿Han escuchado hablar de la inseminación artificial? Yo tenía solamente a modo de comentario, una vecina que estudiaba medicina también. Estaba en el primero o segundo año de la carrera de medicina. Y la cuestión es que mi mamá era amiga de su mamá. Y la señora dice: te cuento, mi mamá se la Julia, te cuento, Julia. En sus prácticas a mi hija le ha hecho inseminación artificial, en sus prácticas está embarazada. O sea, ahí. Mi mamá me había dado, sí, me había preguntado a mí, ¿no? ¿Eso puede pasar en sus prácticas? Que yo recuerde, en las prácticas que yo he llevado no he hecho nada de esas cosas. O sea, eso no sucede. Y creo que la señora hasta se lo cree. Mi inseminación ya tiene, creo que 10 años, 8 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la inseminación artificial? Agarramos espermatozoides, ¿no? Aspiramos los espermatozoides y mediante una cánula les ahorramos el trabajo de los espermatozoides, ¿no? Lo metemos en el interior del útero, la canulita, y ahí metemos los espermatozoides. De esta manera se evita varios momentos en los cuales la mujer puede ser un elemento que destruye los espermatozoides, ¿no? La acidez de la vagina, algunas bacterias, proceso inflamatorio, lógicamente mediante la inseminación, ¿ya? ¿Qué se hace? Primeramente se hace la estimulación ovárica, podemos hacerlo mediante el citrato de comifeno, ¿cierto? Inducimos a la ovulación, captamos el semen y introducimos inmediatamente la ovulación en ese mismo día. Luego apoyamos a la fase lútea dándole progesterona, es un pro a favor del embarazo, progesterona. Y ese es uno de los 5 pasos para la inseminación artificial. ¿Listo? ¿Han escuchado la fecundación in vitro? En este caso se extraen óvulos de los folículos que se están formando. Esto se realiza mediante una aspiración, se realiza una ecografía vía transvaginal. A través del ecógrafo ingresa una aguja, ¿ya?, que llega hasta el ovario y comienza a aspirar los folículos, ¿no? Dentro de los folículos está el ovocito. Aspiramos todos los folículos y luego los vamos a seleccionar, los que están vivos, los que están muertos. Los que están vivos vienen a un lado. Lo mismo se hace con los espermatozoides. Se seleccionan a los más hábiles, ¿no es cierto?, a los más móviles, a los tipo 3. Los agarras a esos y los juntas, como los muñequitos, hasta que se junten, ¿no? En realidad se introduce mediante una aguja, ¿no? Entonces, mediante una aguja sumamente delgadita, se pincha el ovocito y ahí adentro se lo mete el espermatozoide a la fuerza. ¿Listo? De esta manera es un tipo de embarazo muy dirigido, muy estás escogiendo. También sucede lo mismo con la gente que tiene mucha plata, famosos que no se quieren embarazar, les hacen el congelamiento de sus ovocitos, ¿no? Y les sacan sus ovocitos, los aspiran y los congelan. Y cuando ya se les toca embarazar, les sacan sus unos ovocitos que estaban en su mejor momento y los fecundan cuando ya tienen 40 años y se embarazan con sus propios ovocitos, ¿no? Y seleccionan de paso un rubio alemán de 2 metros, espalda de toro. ¿Qué se hace en la fecundación in vitro? Lo que te decía.
Primero, igual, estimulamos primeramente que se formen varios folículos, buenos folículos. Luego se hace la aspiración de los mismos. Luego, una vez que tenemos los folículos separados, se coloca el espermatozoide dentro. Estos se van a empezar a desarrollar. ¿Listo? Se desarrollan varios en estos casos. O sea, agarran el ovocito con el mejor esperma y así varios ovocitos y esperan que vayan desarrollando, ¿no? Se van formando los embriones, algunos van a morir, algunos van a vivir, y ahí es donde le preguntan a la paciente, ¿no? ¿Cuántos embriones desea? Ustedes tienen que elegir el día. ¿Quiere 2? ¿Quiere 1? ¿Quiere 2? ¿Quiere 3? ¿Quiere 4? ¿Quiere 6? ¿Cuántos quiere? Lógicamente, eliges 1, existe la posibilidad de que no vaya. Eliges 2, y tu posibilidad de que uno de los dos sobreviva es mayor. Eliges 3, mayor. A tu mala leche, 6 o ya 4. Entonces, se van a morir 2 o 3, y va a tener 1 o 2 de 10. Pero justo los 4 son capísimos, los 4 sobreviven. Tienes un embarazo múltiple de 4. Un embarazo que sea sin que tanto, y eso pasa, pero aquí no es el problema. ¿Te embarazaste de 4? ¿Van a llegar a término los 4? No, ahí es el problema. Si son 2 todavía, estás muy cerca del término, aún así es difícil. Con 4 a las 30 semanas ya nacen los 4 prematuros. Ahí se van a morir en terapia. ¿Ya? Eso es complicado. Una vez que seleccionan los embriones, ¿no? La cantidad y el embrión, se hace la transferencia, ¿no? Vas y lo alojas directamente en el embriometro. Esto es su fase secretora, ¿no? Ahí contiene los mejores nutrientes, ahí lo dejas y esperas que funcione el embarazo. Entonces aquí van a ver un videito de cómo se realiza este Bienvenidos embarazo. al laboratorio de biología de Digital Permanence Associates Amigo. Con este video les daremos un tour de nuestro laboratorio, así como una breve introducción de algunos de los procedimientos realizados para su ciclo de fertilización in vitro. También les mostraremos algunos procedimientos específicos, incluyendo la inyección intracitoplasmática externa, ICSI, hatching asistido y la factorización orgánica. Iniciaremos mostrándoles cómo su esperma o cómo los embriones son etiquetados e identificados mientras se mantienen en cultivo en nuestro laboratorio. A la incubadora en la que se mantienen los especímenes se le coloca una etiqueta de color que contiene un código y por lo menos 2 identificadores específicos de usted y de su pareja o donador de esperma. Estos identificadores incluyen su nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento. Esta incubadora contiene un plato de cultivo de la paciente Jane Doe, mismo que se encuentra sobre la revista directamente detrás de la etiqueta específica del paciente, colocada sobre la forma interna del vidrio. Para realizar un procedimiento, su plato de cultivo será cuidadosamente removido de la incubadora. Los embriólogos identificarán y verificarán como testigos que las etiquetas e identificación específica del paciente correspondan antes de iniciar el procedimiento. Aquí se muestra el plato de cultivo que contiene gotas individuales de color rosa en las que sus embriones son cultivados. El primer procedimiento que la paciente sometida es la aspiración de óvulos. Después de que su identidad fue verificada por un embriólogo, el endocrinólogo reproductivo sigue el registro de cada uno de los folículos ováricos. Transvaginal, están colocando una aguja. El líquido folicular se recolecta en un tubo de ensayo que se mantiene en temperatura tibia. El tubo es llevado al laboratorio en donde un embriólogo coloca líquido folicular en una caja de Petri, misma que se encuentra sobre una superficie tibia y buscan el líquido de los óvulos. Los óvulos aspirados son lavados repetidamente en medio del cultivo limpio utilizando la pipeta. El óvulo se identifica como un círculo pequeño de oscuro rodeado por células de cúmulo que siguen el sol. Una vez que todos los óvulos han sido aspirados y lavados, el embriólogo disecará cuidadosamente las células de cúmulo que rodean al óvulo de preparación para cultivarlos en un microambiente. Posteriormente, los óvulos son evaluados y la madurez de cada uno de los óvulos se determina. Una vez que todas las cajas de Petri han sido verificadas por los embriólogos, los óvulos son transferidos de la caja temporal utilizada durante la aspiración hacia una caja de Petri en la que se colocarán un par de
muestra una gota que contiene óvulos que fueron recientemente inseminados y miles de espermatozoides nadando a su alrededor, cada esperma tratando de alcanzar el óvulo. En el primer día posterior a la fecundación, la fertilización es evaluada. Todos los óvulos que fertilizaron normal son trasladados a una caja de cultivo nueva solamente después de que la información de identificación ha sido verificada por los embriólogos. Si aún existen células de cúmulo alrededor de los óvulos, son removidos en este momento, para que estas células no oscurezcan la visualización de los óvulos. La fertilización se determina en base al número de cuerpos polares y pronúcleos visibles. Los óvulos mostrados aquí presentan dos pronúcleos en el citoplasma, lo cual significa que ha ocurrido fertilización y ha interactuado adecuadamente el material genético materno con el paterno. En el día 2, los embriones son colocados en un microscopio de magnificación alta, en donde son evaluados para la división celular. En este día, los embriones habitualmente alcanzan un estadio de 2 a 4 células. Además del número de células que presenta el embrión, otros factores, incluyendo el grado de fermentación, multinucleación y el tamaño de las células, son evaluados. Estos hallazgos son documentados y los embriones viables en desarrollo son cultivados un día a la acción. En el día 3 después de la gestación, un embrión se desarrollará una etapa de 6 a 8 células. Basado en la calidad y número de embriones disponibles, se determinará si la transferencia embrionaria se realiza en el día 3 o bien se someten a cultivo extendido hasta la etapa de blastocisto. Si los embriones son cultivados pasado el día 3, su desarrollo está evaluado en el día 5 y o día 6. Los embriones, ahora llamados blastocistos, son evaluados para ser potencialmente transferidos o congelados. Pueden variar en calidad, caracterizado por su tamaño y organización celular que comienza a diferenciarse alrededor de la cavidad blastocéntrica. En el día 3 o día 5, dependiendo de cada caso particular, se procederá a la transferencia embrionaria. Posterior a una discusión con el médico con respecto a cuántos embriones transferir y posterior a corroborar que su vejiga se encuentre llena, se le pasará al quirófano en donde el embriólogo verificará su identidad. El embriólogo cargará sus embriones en un catéter, el cual es muy delgado, largo y flexible, y le pasará el catéter al médico. El médico pasará el catéter a través del cervix hacia el útero, utilizando visualización ultrasonográfica. Aquí se muestra el catéter en la parte superior derecha de la pantalla, el cual está siendo pasado hacia el útero, mismo situado en la parte superior izquierda. Se depositan los embriones y el catéter es removido y revisado para asegurar que todos los embriones fueron colocados en el útero. Ciertos procedimientos son realizados por diferentes indicaciones. Uno de estos procedimientos es ICSI, inyección intracitoplasmática de células. Este procedimiento es realizado por embriólogos altamente capacitados y entrenados. Involucra la selección de un espermatozoide para ser inyectado en cada óvulo maduro. Antes de iniciar este procedimiento, nuevamente el embriólogo verifica la información específica de identidad del esperma y de los óvulos. Utilizando una aguja microscópica, cada esperma es seleccionado e inmovilizado. El espermatozoide es aspirado con la aguja. Y posterior al alineamiento del óvulo mediante la pipeta localizada del lado izquierdo, la aguja es cuidadosamente insertada en el óvulo y el espermatozoide es identificado. Esta técnica se realiza a una magnificación de 400 poli, y aquí se logra visualizar la cabeza del esperma en la punta de la aguja antes de ser insertada. Posterior a la inyección, el óvulo es colocado en la caja de cultivo y la fertilización es evaluada al día siguiente. En el día 3, si se lleva a cabo la transferencia, los embriones seleccionados para transferir pueden ser hatchados para asistirles en la implantación. Este proceso, llamado hatching asistido, implica en realizar un pequeño orificio en la zona pelúcida membrana que rodea el embrión. Una vez más, la información específica de identidad se verifica antes de transferir embriones a otro plato de cultivo. Los embriones son trasladados del plato de cultivo a una caja especial para llevar a cabo el procedimiento.
posteriormente son llevados del plato de cultivo hacia los viales para su congelación. Los viales son mantenidos en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados y los embriones de cada paciente tienen su propia localización dentro del tanque en donde se mantendrán congelados. Esperamos que hayan disfrutado este breve tour de nuestro laboratorio. Los embriólogos y médicos de RNA de Nueva York estamos orgullosos de cada procedimiento